Profe, dice Diana que la deje entrar. No me aparece Diana. Muy bien. ¿Ya terminaron de copiar lo que está en pantalla? Ya, profe. Ya. Entonces, lo que sigue es que vamos a aprender a calcular lo que son los ángulos interiores, ¿sí? Estos ángulos que están acá. Esos ángulos los vamos a calcular a partir de una fórmula, ¿sí? Bueno, de unas fórmulas. Acá tenemos lo que son las fórmulas que nos permiten calcular los ángulos interiores. Por ejemplo, acá esta fórmula nos va a permitir calcular el ángulo que está con los lados C, A y pasa por el punto P. ¿Qué quiere decir esto? Si dice CPA, quiere decir que voy a calcular el ángulo que va de C, P hasta A. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a poder calcular este ángulo de acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están involucrados C, P y A. ¿Sí? Entonces, esta fórmula me va a ayudar a calcular este ángulo que tengo acá. Y la segunda fórmula me va a ayudar a calcular el ángulo que va desde A, P, B. Muy bien. Vamos a ubicar en nuestra circunferencia dónde está APB. Entonces acá tengo A, acá tengo el punto P y acá tengo B. ¿Qué quiere decir esto? Que el ángulo que yo voy a encontrar es el que tengo acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son las iniciales que tengo en la fórmula. Muy bien. ¿Cómo vamos o qué datos tenemos que ingresar? Ahorita vamos a ver. Para calcular el ángulo CPA, que es C, P y A, este que tengo acá, necesito ingresar lo que mida el arco de C a A más lo que mida el arco de D a B. ¿Qué quiere decir el arco? El arco es esta parte de acá. Toda medida que tenga acá es lo que yo tengo que ingresar en la fórmula. ¿Por qué? Dice que tengo que ingresar lo que va de C a A, lo que mida o lo que me aparezca con datos desde acá hacia acá. ¿Sí? Esta medida va a ser un ángulo. Entonces, en lugar de CA, vamos a ingresar el dato que nos den cuando nos den valores. ¿Sí? Además de eso, necesito ingresar el valor del arco que va de D a B. ¿Sí? Desde D a B. Lo que mida de acá para acá lo vamos a ingresar acá y lo vamos a dividir dentro de 2. Cuando hagamos todo eso, vamos a obtener el valor de este ángulo que está acá. ¿Sí? Muy bien, de igual manera vamos a hacer cuando queramos encontrar el ángulo APB, A, P y B. Es este que está acá. Entonces, ¿cómo voy a encontrar este? Tengo que ingresar la medida del arco de AB. Este es A, este es el punto A y este es el punto B. ¿Sí? Y tengo que ingresar el arco de C a D, el arco de C a D. Y se van a sumar y los divido dentro de 2. Cuando yo ingrese esos valores, voy a encontrar el valor del ángulo que está acá. Muy bien, entonces necesito que copien las fórmulas y después vamos a hacer un ejemplo que tenga números para que lo podamos entender de una mejor manera.
Cópienlo, por favor. Copien las fórmulas. Ya. Profe, hacemos de nuevo el círculo, o sea, la figura, o solo copiamos las fórmulas. Solo copien la fórmula. Les voy a acercar más la fórmula. Ah, bueno. Solo era para que entendieran de dónde es que salen los valores. Que enfoqué la figura. Muy bien, ya copiaron la fórmula. Las fórmulas, perdón. Ya. Profe. Ya. Entonces, ahora vamos a hacer un ejemplo de cómo es que se calculan los ángulos CPA y APB. Muy bien. El ejemplo que tenemos está acá. Muy bien. Ejemplo nos dice calcular el ángulo CPA y APB. Muy bien. Entonces vamos a iniciar con el primer ángulo. Vamos a alejar esto que está acá. Y ahora vamos a colocar ángulo CPA. Muy bien. El ángulo CPA, como lo dice el ejemplo, es este C unión P A. Tengo que encontrar esto que está acá. ¿Cómo le voy a hacer? Vamos a hacer uso de la fórmula que ya copiaron. ¿Qué decía la fórmula? Vamos a ver, Sofía. ¿Qué decía la fórmula de CPA? Hay dos Sofías, profe. Bueno, Sofía Valdés, ¿qué decía la fórmula de CPA? Decía que CPA es igual a CA más DB. Muy bien. Entonces, Dividido 2. dividido 2. CA es esto que está, que mide desde acá hacia acá. ¿Cuánto mide CA? Mide 25 25 grados. grados. Entonces, en lugar de CA, vamos a ingresar 25 grados. Muy bien. Luego dice que está el signo más en la fórmula. Luego debemos de ingresar lo que mide el arco que va desde el punto D hasta el punto B. ¿Cuánto mide eso? 110 56 grados. grados. 110 grados.
Mide 56 porque Ah, es verde. Que es 106. cierto. No dijeron. Perdón. Muy bien. Ahora lo ingresan en su calculadora. ¿Cuánto les da 25 más 56? 81, 81. No, 81. Sí, 81. 81 dividido 2, 40.5. 40.5. Muy bien. Quiere decir que 40.5 grados mide este ángulo que está acá. Muy bien, copian este por favor, porque vamos a hacer el ángulo APB. O sea que en un ejemplo se pueden usar las dos fórmulas, ¿no? Sí, en este ejemplo vamos a utilizar las dos fórmulas porque nos pide calcular CPA y APB. Profe, Ah, el punto de esa figura no está en el centro, ¿verdad? No, no está en el centro. Oh, ya. Muy bien, jóvenes, yo creo que ya terminaron de copiar lo que tenemos en pantalla. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a borrar esta parte de acá para que podamos realizar el otro ángulo que nos ejemplo. Muy bien, el ejemplo también nos pide que calculemos el ángulo APB. Muy bien, alguien que me diga qué tengo que colocar, qué valores tengo que Es ingresar. APB. AB más CD dividido 2, que sería Muy 110 Ah, bien, es más cierto. 105. vamos a Dividido. buscar, muy bien, vamos a buscar el arco que va de A a B. Muy bien, el arco que va de A B es este que tenemos acá. Todo esto mide 110 grados, entonces en lugar de AB, ustedes van a ingresar 110 grados. Luego colocamos el signo más y luego buscamos el arco que va desde C a D. El 105. arco que va desde C a D efectivamente mide 105 grados. Muy bien, y esto lo vamos a dividir dentro de 2. ¿Cuánto les da? 115 grados. 215 da 115. 107.5. Es 115 vos. No,
Da 215 la Ah, suma. 215, perdón, es cierto. Sí, Les da 215 da la suma, así que el dividido da Son 107 107.5. Ajá, 215 dividido 2, ¿cuánto es? 107.5. 107.5. 107.5 grados. Todo es en grados, ¿verdad? Así es. Entonces, esa sería la respuesta para nuestro segundo ángulo interior, que sería este que tenemos acá. 107.5 grados. Profe, ¿de dónde sacaron el 105 O grados? sea, solo es aplicación de fórmula. El 105 ya se los da el problema. Muy bien, les daré un poco de tiempo, ¿sí? Y continuaremos con el último, que es el ángulo exterior, pero les daré unos minutos para que terminen de copiar este que está en pantalla.
Profesor Christopher dice a gusto que lo acepte en la reunión. Listo. Gracias, profe. Muy bien, jóvenes, vamos a continuar con el último que es el ángulo exterior. Perdón que me tardé un poco, pero estaba difícil de dibujar. Muy bien, entonces este es el último tipo de ángulos que tenemos. Y son los ángulos exteriores o ángulo exterior. Vamos a leer qué dice. Un ángulo cuyo vértice es un punto exterior de la circunferencia y sus lados pueden ser secantes o tangentes. Entonces, media vez, ustedes ven un ángulo que está por fuera de la circunferencia, ¿sí? Esta es la circunferencia.
Y el ángulo que esté afuera de la circunferencia va a ser un ángulo exterior, ¿sí? Y puede estar conformada por líneas tangentes o por líneas secantes, ¿sí? Entonces, copien el ejemplo, por favor. Profe, después de secantes, ¿qué dice? Es que no se logra ver. O tangentes. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo ha estado su día? Bien, gracias. Y usted, Ángel, no había entrado a la sesión, man. No, profe, que se había ido la luz. Ha estado viendo muchos problemas de la luz, ¿verdad? Sí, profe, entonces, Queensland. Saber qué será. Latinoamérica. Hay muchos conectados, es por eso, ¿verdad? Todos están usando la energía eléctrica. Sí, La lluvia. la lluvia Sí, también. también la lluvia bota postes, el aire y se caen árboles y cómo cuesta que lo arreglen. Muy bien, entonces yo creo que ya terminaron de copiar el ángulo exterior y ahora vamos a aprender a calcular este ángulo que está acá. Vamos a aprender cómo es que salió ese 25, ¿sí? Al igual que en el ángulo interior, también tenemos una Profe, fórmula. una pregunta después de secantes, ¿qué dicen? O Tangentes, tangentes. Muy bien. Entonces repita, les profe. decía que vamos a aprender a calcular este ángulo que tenemos acá, que es el ángulo exterior. Para calcular ese ángulo también existe una fórmula, ¿sí? El ángulo exterior va desde el punto B al punto A, que es el vértice, hasta el punto C. Entonces, todo este gran ángulo que ven acá, ese es el ángulo exterior. Vamos a aprender a calcularlo. Para ello tienen que utilizar la siguiente fórmula, ¿sí? La fórmula del ángulo exterior dice BAC es igual al arco que mide desde BAC menos el arco que va a medir desde la parte D al E. Todo eso se va a dividir dentro de 2. Esta es otra fórmula. Ajá, ese es el del ángulo exterior para poder calcular o para poder saber cómo es que nos dio ese 25 que se muestra ahí en pantalla, que es el ángulo exterior, el que está fuera de la circunferencia.
Profe, puede poner... Ahí está. Gracias. Copian la fórmula y vamos a calcular o vamos a ver si nos da el 25 que dice ahí. Profe, ¿qué significa la línea que está arriba de BC y así? Ah, es la línea del arco. Por eso Oh, es ya. como curva. Muy Es bien, como de los entonces vectores, ¿no? ahora vamos a sustituir los valores. El ángulo BAC va a ser igual a lo que mide BC. Vamos a ver. Acá tenemos la figura. Este es el arco, ¿sí? Mide 70. De BAC, ¿cuánto es? 70 grados. 70 grados. Entonces, vamos, en lugar de BC, ustedes tienen que colocar 70 grados menos lo que mide el arco que va desde el D al E. 20 grados. 20 grados. El D al E mide 20 grados. Entonces, lo sustituimos por el 20 grados. Todo esto va a estar dividido entre 2. Muy bien. 70 menos 20, ¿cuánto les 50. da? Profe, disculpe, no son 25 grados. ¿Cómo? No, en vez de 20 grados no serían 25 grados. No, porque estamos viendo lo que mide el arco. Lo que mide el arco es esto que está acá. Véase esto que tenemos acá. Estos 25 es lo del ángulo exterior. Ah, Solo de la Entonces, punta. lo que estamos... pensé que era lo que- 20, pensé que era 25, perdón. Oye, lo que estamos verificando es que aquí nos dé 25 para que esté correcto, ¿sí? Entonces, vamos, regresando a la fórmula, vamos a ver si sí nos da 25. Entonces, 70 menos 20 nos da 50. Ajá. Dividido 2, ¿cuánto es? 25. Entonces, sí nos dio lo que decía la figura. La figura nos decía que el ángulo exterior era de 25 grados y haciendo el cálculo verificamos que efectivamente nos da 25 grados. Muy bien, copian esto por favor. Tremendo. Profe, ¿habrá otra reunión después de esta? ¿Qué hora tenemos? A las 9:50. Son las 9:49. O así que no. No, ya solo esta. Lo que vamos a hacer es que yo creo que cuando nos toque física vamos a tomar un poquito del periodo de física para poder terminar esta clase. Esta clase es bien larga. O sea que no va a dejar tarea hoy. No, la tarea se las voy a dejar hasta cuando terminemos de Recibamos ver el la tema. clase de física. Así es. Cuando va. terminemos de ver este tema les dejo su tarea para el día lunes. Excelente, profe. Muy bien, entonces esto ha sido todo para la clase del día de hoy. ¿Tienen alguna duda? Ninguna, profe. Muy bien, porque en la otra clase vamos a ver ejemplos un poquito más difíciles, ¿sí? Donde vamos a combinar todo lo que vimos en los distintos tipos de ángulos. Muy bien, jóvenes, entonces nos vemos en la siguiente clase. Fue un gusto saludarlos. Igualmente, profe. Muy bien. O sea que Adiós. ya no va a haber otra Igualmente, profe. clase ahorita. No, Ángel, ya no. Ya terminó el periodo. Nos vemos, ya se les Chao, acabó. profe. Adiós. Adiós, Adiós. profe.